Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios, porque ha transcurrido una semana más y estamos aquí en este lugar santo, mi Dios. En este lugar, Padre, donde venimos después de una semana de trabajo y entramos al tiempo santo tuyo, mi Dios, séptimo día establecido desde los tiempos de la creación. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos das. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que todo lo que se diga sea solo para la honra y la gloria de tu nombre. Nos abandonamos en tus manos, Señor, rogándote por mis hermanos que hoy no pudieron venir. No sabemos las causas, pero esperamos que todo esté bien, Señor. Así que nos abandonamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano, gracias. Pues ¿quién le apretó tanto aquí? Nos damos la bienvenida al joven que viene ahí con mi hija Laura y Adán, ¿verdad? Bienvenido. Esperamos aquí ser de bendición, sobre todo, ¿verdad? Dios le bendiga. Vamos a ir al capítulo 16, hermanos, que vamos más o menos en el libro de Apocalipsis. Lo estaba considerando un poco y pues está interesante, ¿verdad? Ya hemos avanzado. Realmente está hablando ya el capítulo 16 de la ira de Dios. Está hablando ya de la ira de Dios, o sea, el tiempo que viene después de que la iglesia de Jesucristo es perseguida por el enemigo. Ahí en el 16, hermano, ya estamos ahí. Bueno, dice así, en el nombre de Jesucristo. Muchos de nosotros ya más o menos sabemos quién es la bestia, ¿verdad? Pero voy a tener que recapitular un poquito hacia el pasado para podernos entrar, que nos quede bien claro esto, ¿verdad? Dice así en el nombre de Jesucristo. Perdón. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Fíjese, aquí ya encontramos algo interesante. Primero, ¿para quién viene la ira? Porque dice que el ángel, uno dice que decían los 7 ángeles: y derramar las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero, o sea, el primer ángel va a derramar una copa de ira, pero luego dice específicamente para quién. Dice: y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Esto lo podemos relacionar con el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero para entender bien lo que es el capítulo 13, 1 y 11 de Apocalipsis, vamos a tener que remontarnos un poquito al pasado. Probablemente usted diga: bueno, pues ya lo hemos escuchado, ya lo hemos oído, pero es interesante porque si viene una ira de Dios, una de las 7 copas de la ira de Dios viene a ser derramada sobre personas, sobre gentes que tienen dice la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Entonces aquí hay 2 cosas interesantes. ¿Qué tenían de la bestia? Su señal, ¿verdad? Y adoraban su imagen. Bueno, vámonos a Daniel capítulo 2. Va a decir: ya lo hemos visto, hermano. Bueno, pero que les quede bien claro, ¿verdad? Porque que nos quede bien claro, ¿no? Porque realmente Daniel fue un profeta mesiánico, ¿por qué no decirlo así? Daniel prácticamente está describiendo toda la historia de la humanidad desde que Dios le da estas revelaciones. Pero primero ya sabemos la historia. ¿Qué sucede? Israel, por su desobediencia, es capturado o es conquistado por el rey Nabucodonosor. Luego el rey Nabucodonosor se los lleva a Babilonia. Cuando están en Babilonia, el rey Nabucodonosor le dice a sus ayudantes que le aparten los jóvenes más inteligentes y que los vean así
bien diestros en muchas cosas y que les den cierto tipo de alimentación. Ya vimos todo eso, ¿se acuerdan? Cierto tipo de alimentación porque quería tener muchachos sabios dentro de su reino. Y ya sabemos la historia. Daniel le dice al rey de los eunucos: no, yo no quiero contaminarme con la comida del rey. Ya desde ahí Daniel está proponiendo su corazón para servir a Dios enteramente. Y fíjese cómo se propone Daniel, aún desechando la comida del rey, porque él sabía que la comida del rey era contaminante para su cuerpo. Y Pablo lo dijo, ¿verdad? No sabéis o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Entonces ya sabemos que este templo, pero hay que cuidarlo, ¿verdad? Nada de muchas carnes ni nada de esas cosas. Pero bueno, ya eso sería cuestión de otro tema. El asunto es que Daniel propone en su corazón, y a raíz de eso, y Daniel está como ahí en Babilonia, pero en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor dice, permítame, en el capítulo 2 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y su sueño se huyó de él. Ustedes ya saben esta historia, la han leído. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el sueño que tiene Nabucodonosor? Una grande imagen. Bueno, de momento no lo supo, ¿verdad? Porque el sueño se le fue. Entonces convoca a todos sus sabios, sus magos y los adivinos para que le interpreten el sueño. Y ya saben que no pueden. Daniel viene porque iba a ser muerto junto con los magos y agoreros del rey Nabucodonosor, porque esa fue la sentencia, ¿verdad? Si no me interpretan el sueño y lo que soñé y la interpretación, dijo, todos los voy a matar, y entre ellos iba incluido Daniel. Pero Daniel, ¿qué propuso desde su corazón desde el principio? No contaminarse con la comida del rey. Y entonces Daniel se mete en oración con sus compañeros, y entonces Daniel recibe la revelación del sueño de Nabucodonosor. Ya sabemos, va Daniel y se presenta delante del rey y le dice: tú, oh rey, tuviste un sueño. Déjame verlo en el verso 16, de ahí es del 2:16. Dice: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría al rey la declaración. Se fue luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael, Azarías y sus compañeros, para demandar misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el arcano, a otra versión puede decir el futuro, ¿verdad? No sé si exactamente diga así, pero el arcano significa que Dios le abre a Daniel el entendimiento, y entonces le revela el sueño que tiene Nabucodonosor. Y le dicen Daniel a Nabucodonosor en el verso, cuando se presenta Daniel, usted lee desde el verso 22 hasta el verso 29, usted va a leer la entrevista que tiene ahí Daniel con Nabucodonosor. Y en el verso 29 le dice: tú, oh rey, en tu cama subieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya, más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendiese los pensamientos de su corazón. Y aquí le empieza a dar la definición o el sueño. Tú, oh rey, veías aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces también fue desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Las levantó el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. Y le dice: esta es la declaración, de él diremos también en presencia del rey. Y luego ya le declara. ¿Cuál es la declaración que le da? Daniel le da el significado de aquella estatua. El oro era una imagen
Su cabeza era de oro, sus pechos de plata, su vientre de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro con barro revuelto. Entonces quiere decir que fue del metal más precioso a disminuir la calidad, ¿verdad? Fue disminuyendo. ¿Por qué? Y entonces Daniel le dice al rey Nabucodonosor, le dice: tú, rey, eres esta cabeza de oro. Dice: pero después de ti se levantará otro reino menor que tú, y yo después otro reino, y después otro reino. Y le va dando el significado de la estatua. Y ya sabemos por la historia ¿quién era la cabeza de oro? Babilonia. Después le siguieron los medos y los persas. Obvio que ya tenemos que mirar la historia, ¿verdad? Es profecía. Ahí todavía no se cumple lo que Daniel está diciéndole al rey. Está por venir. 600 años antes de Cristo, Daniel está recibiendo esta revelación. Y le dice, y luego después de los medos persas vinieron los griegos, que era el bronce. Y luego después del bronce, que eran los griegos, vinieron los romanos, que eran los muslos y las piernas de hierro. Y luego ya sabemos que los 10 dedos de los pies de la estatua fueron los 10 reinos en que se dividió el imperio romano de los Césares al fin de la historia. Esto ya lo sabemos. Bueno, aquí Nabucodonosor recibe la revelación del futuro. Prácticamente lo está aventando hasta nuestros tiempos, porque le dice que en el final una gran piedra va a venir y ¿qué? Pegarle a la estatua, ¿dónde? En los pies, para desmenuzarla. Y esa piedra, bueno, pues ya sabemos que es Cristo, ¿verdad? Porque dice que después de que esta piedra viene, su reino llena toda la tierra. Ya sabemos que Cristo viene a reinar sobre este planeta, pero ya más o menos a grandes rasgos entendemos esto. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Vamos al capítulo 7. En el capítulo 7 de Daniel, ahora no es el rey Nabucodonosor el que tiene el sueño, porque aquí ya vamos a entrar a algo. El profeta Daniel, dice la escritura, verso 1: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones en su cabeza, en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Ya sabemos qué es eso, los 4 vientos. La gran mar vienen siendo las gentes que habitaban en ese tiempo en el planeta, convulsionados. Pero entonces Daniel ve ahora que entre ese combate que hay en la gran mar, no se refiere al mar literal de agua, ¿verdad? Es en el sentido simbólico, son las naciones, las gentes. Dice que vio 4 bestias diferentes la una de otra que subían de la mar o de entre las gentes. La primera era como león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta el punto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y luego la segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate y traga carne mucha. Después de esto yo miraba, y aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dada potestad. Después de esto miraba yo las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. O sea, ahora Daniel ve un león, un oso, un tigre y una 4ª bestia que no la está definiendo, nomás dice que es una 4ª bestia espantosa. Pero esta 4ª bestia tiene 10 cuernos. Ahora, la similitud ya sabemos: cabeza de oro con el león es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pecho de plata con el oso es exactamente lo mismo. Vientre de bronce con
El tigre es lo mismo, la bestia, perdón, las piernas de hierro con la cuarta bestia es exactamente lo mismo y todas terminan en algo. La estatua tiene 10 dedos en los pies y la bestia tiene 10 cuernos. ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo, nomás que dado de diferente forma. Una forma el rey Nabucodonosor y otra forma dada al profeta Daniel. La historia nos muestra que esos fueron los grandes imperios que se desarrollaron a partir de que Babilonia se convierte en un imperio. Porque antes de ellos antes de Babilonia, por ahí yo estuve leyendo, fueron los asirios y fueron los egipcios, me parece. Pero luego Babilonia se constituye y ahí es donde Dios empieza a darle la revelación a Daniel. Ahora, ¿por qué estamos viendo esas similitudes? Porque en el capítulo 16 de Apocalipsis encontramos hasta el verso 2: derramen la ira de Dios sobre la tierra, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Ahora observe, Daniel sueña 4 bestias. ¿Las 4 bestias son animales literales? ¿Sí o no? ¿Qué representan las bestias? Reinos, imperios. Incluso ya lo hemos comentado, ¿verdad? Hoy en la actualidad, por ejemplo, en México tienen de símbolo el águila, Estados Unidos también usa el águila, los rusos usan el oso, y bueno, así algunos países tienen algún animalito así como que lo representa, ¿verdad? Entonces, esto es exactamente lo mismo, pero el asunto es que cuando nosotros vamos a entrar, ¿por qué la ira de Dios se va a derramar sobre los que adoran la bestia y su imagen? Entonces vamos a encontrar algo interesante. Si usted se fija, Babilonia, pero no la de Nabucodonosor, sino la Babilonia del capítulo 11 de Génesis, ahí los hombres, acuérdense que todos proponen en su corazón oponerse contra Dios. Aquel hombre Nimrod, ya recuerdan eso, ¿verdad? Aquel hombre Nimrod que se opone a Dios. Entonces ellos ahí forman, desde ahí de la Babilonia Nimrod, empiezan a formar la falsa religión. Y la falsa religión se fue perpetuando a través de las gentes de entre la mar. Entre las gentes se fue expandiendo. Todas esas creencias babilónicas que se originaron ahí vienen, por decirlo así, a condensarse en el rey Nabucodonosor. Porque ¿qué fue lo que hizo Nabucodonosor cuando tiene el sueño que no tiene interpretación para él? ¿Qué fue? ¿A quién llamó? A los magos, a los caldeos y a los adivinos. Eran los que estaban, por decir así, unidos con el gobierno político para gobernar las gentes. Entonces la religión siempre ha tenido una fuerza muy fuerte para manipular las gentes. Y estoy hablando de religión, pero no la religión que es la de la Biblia, sino la religión falsa que se origina desde Babilonia. Entonces, las creencias babilónicas, por citar un ejemplo, desde Nimrod se establece una creencia en una madre y un hijo. Amén. Se establece la adoración al sol y principalmente en el primer día de la semana. Bueno, pues todas esas creencias se vienen a perpetuar en los imperios, porque eran imperios político-religiosos. Entonces se amalgaman. No puede vivir el gobierno de las que tiene Daniel aquí, del sueño de Nabucodonosor, y las bestias que sueña Daniel, no están disasociados la cuestión religiosa falsa con el gobierno político, siempre están uniditos. Hoy todavía siguen buscando su unión, ¿verdad? La religión y la política siguen en la misma. Pero entonces, usted fíjese esto, tenemos una historia de religión y política unidos. Y a través de la política y de la religión se expanden todas las falsas enseñanzas.
Cuando viene Jesucristo a la tierra, pues el mundo estaba sumido en la, ¿cómo se pudiera decir? En la idolatría. Acuérdense que Pablo, cuando va y predica, dice que cuando él llega a cierta ciudad de Grecia, me parece, dice que llega y ve la estatua del Dios no conocido, de tanto Dios que tenían, y dice que se perturbaba su espíritu viendo la ciudad sumida en la idolatría. Entonces, imagínense cómo estaría la gente creyendo buscar al verdadero Dios, pero equivocadamente. Entonces hay una religión muy fuerte que gobierna a las personas, una religión que los ha atado de por vida. Entonces, ya entendimos, ¿verdad? Las bestias es un gobierno, ¿verdad? Es un imperio, pero ese imperio está religioso. Bueno, vamos ahora a Apocalipsis capítulo 13. Se nos va a ir como agua el tiempo, ¿no? Gloria al Señor. Capítulo 13 de Apocalipsis. De hecho, hermanos, cuando hablamos del sueño de Nabucodonosor y la estatua, y las bestias de Daniel, si ustedes se fijan, pues las leemos muy rápidamente, ¿verdad? Podemos entretener mucho más tiempo viendo exactamente las características de cada bestia y lo que hicieron en la historia, etcétera y todo. Pero esto no se hace en una hora. Ustedes saben, necesitamos muchos días y ratos para ver todos los detallitos a fondo, porque yo siempre he insistido, cuando nosotros aprendemos un poquito de profecía, entonces nos asentamos más en la roca de los siglos, que es Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que el pueblo sin profecía perece. El pueblo que no tiene profecía no discierne el futuro, y prácticamente Dios aquí nos está viendo como a Daniel, valga esa expresión, lo que está por venir, y lo que estamos viendo aquí lo estamos descubriendo. Entonces en el capítulo 13 ahora ya no es Daniel, sino que ahora es Juan, uno de los jóvenes que andaban originalmente con Jesucristo. Aquí él es desterrado de la isla de Patmos, y ahí él empieza a recibir una revelación que es todo el libro de Apocalipsis. Pero entonces Juan dice ahí la palabra de Dios, dice: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. O sea, veo un gobierno subir del mar. Amén. O sea, veo un gobierno salir de entre las gentes. Dice: y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Deja que pase el elotero, porque si no nos va a dejar continuar. Pues déjalo así, está más folclórico el asunto. Me acuerdo al hermano Rivadeneira, también tenía predicaciones, y el templo está así chiquito, y está la calle, está la puerta pegada a la calle. Estaban predicando los hermanos y pasaban eloteros y paleteros y todo se oía, pero bueno, ni modo, ¿verdad? El asunto es que ahora, ¿qué ve Daniel subir? Ahora ve otra bestia. Tiene detalles aquí, pero como les digo, pues habría que entretenernos un poco más. Pero esta bestia también tiene 10 cuernos y 10 diademas. O sea, igual que las otras, ¿verdad? Los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, los 10 cuernos de la cuarta bestia, etc. Pero entonces, ve ahora lo que ve salir del mar Juan es una bestia, pero diferente a las que sueña Daniel, porque Daniel ve cuatro animales separados, y aquí Juan no. Juan nos está viendo, haga de cuenta que agarraron los 4 monstruos o los 4 bestias que sueña Daniel y las echan en una licuadora y las revuelven, y entonces vacían la licuadora y sale un monstruo, porque si usted se fija, dice: y la bestia que vi, ya no dice las bestias, se fija, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Ahora, ¿qué está viendo? Realmente está viendo ahora un poder político, pero si usted se fija,
el verso 2 nos está diciendo: y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Cuando el dragón se involucra, hay religión de por medio, ¿sí o no? Sí, porque el dragón es Satanás. Entonces, ¿qué está haciendo el dragón al ver esta bestia que sueña Juan? Le está dando ¿qué? Grande poder y potestad. O sea, está viendo una amalgama o una mezcla de las 4 bestias del capítulo 7 de Daniel. O sea, todo lo que aquellos imperios traían, o sea, que traía Babilonia y conquistó a Medo-Persa. Los medo-persas conquistaron a los babilonios, los griegos a los medo-persas y los romanos a los griegos. Pero aunque eran políticos, la religión siguió siendo la misma, ¿se fija? Porque todos, usted sabe la historia, todos han sido adoradores de la diosa madre, todos han sido adoradores del sol, etcétera, por citar solamente algunas cosas. Entonces, la religión viene al par de la política. Entonces, aquí, cuando Daniel ve la bestia, entonces está viendo ahora un poder político grandísimo, que, bueno, ya sabemos, ¿verdad?, quién es ese poder político religioso que ha dominado la humanidad desde casi como 500 años después de Cristo. Y entonces tiene poder, porque ¿quién le dio el poder? El dragón, dice la palabra que el dragón le dio poder. Pero si nosotros entramos un poquito en la historia, ya sabemos quién es esta bestia que sube de la mar. ¿Quién es? La secta romana, de donde nace el papado en el año 500. Y yo a grandes rasgos les platico esto. Ella empieza a generar una imagen. ¿Cuándo empieza a generar una imagen? Acuérdense, aproximadamente en el año 1520, cuando viene la Reforma Protestante, todos los que se desprenden de la iglesia o de la secta romana, todos se llevan ¿qué? Las mismas doctrinas de la iglesia o de la secta romana, se llevan todas las mismas doctrinas, y ahí es cuando se empieza a formar la imagen de la bestia, que ahorita está cobrando mucho auge. ¿Por qué está cobrando mucho auge? Han oído la palabra ecumenismo, ¿verdad? Sí. Ahorita hay muchas iglesias ecuménicas, y hay videos donde van bautistas, metodistas, apostólicos, adventistas, presbiterianos, luteranos, y todos van con el Papa a presentarle sus respetos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cuando examinamos nosotros las doctrinas de ellos y las del romanismo, son exactamente las mismas doctrinas. Prácticamente no hay diferencia. La única diferencia entre los hermanos separados, como les dicen ellos, son que no tienen imágenes, y pues yo creo que no bautizan niños, ¿no? Pero de ahí en más, prácticamente todas las doctrinas es exactamente lo mismo. Entonces, cuando dice en el verso 11, en el verso 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como dragón. Entonces la otra bestia es la imagen de la primera bestia. Es como este es el original, y acá está el espejo. Usted es el original y se mira en un espejo, ahí está viendo su imagen. Es usted mismo, pero reflejado en el espejo. Entonces la imagen de la bestia es lo mismo que el original. Entonces, si por la historia nosotros vemos que esta bestia es la secta romana, entonces quiere decir que su imagen está haciendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Vamos a regresar al capítulo 7 de Daniel. Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo 7 de Daniel. Ya me pasé. Daniel, capítulo 7.
en el verso 19, todo lo que le inquieta a Daniel, de todo lo que ve, porque él ve 4 bestias que suben de la tierra, pero hay una que le impacta más, porque dice el verso 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido de delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaban grandezas y su parecer mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de grande edad y dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Y dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién iba a hablar palabras contra el Altísimo? El cuerno pequeño que se levanta de entre los 3. Ese iba a hablar palabras en contra del Altísimo y de los santos. Quebrantará, y aquí está la clave, quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempo y en medio de un tiempo. Empero se sentará el juez y le quitarán su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Bueno, hasta ahí, ya sabemos por la historia, acuérdense. ¿La 4ª bestia quién era? ¿Seguros? Roma. Y nosotros nos vamos a leer un poquito de la historia romana, pero de los césares. Esos no tenían piedad, llegaban y conquistaban y imponían su ley, porque lo que querían era tributos, ¿verdad?, para el imperio. O sea, fue un poder muy fuerte. Pero la degradación moral y todo lo que sabemos que sucede en los imperios, cuando pierden lo que debe ser, entonces, ¿qué pasó con la Roma de los Césares? La Roma de los Césares viene en decadencia, y entonces la historia nos enseña que la Roma de los Césares, a fines del año 300, 400, empiezan a tener una decadencia terrible, y entonces el imperio romano de los Césares se divide en lo que se conoce hoy como los estados europeos. Obvio que en aquel tiempo no se llamaban como, por decir, hoy Francia, Europa, España, Italia, Alemania, no, tenían otros nombres, ¿verdad? Pero entonces la historia nos cuenta que Roma imperial se divide en 10 reinos. Pero cuando se divide en 10 reinos la Roma imperial, resulta que de entre esos 10 reinos nace otro reino chiquito, que es lo que la profecía nos está diciendo. La bestia tenía 10 cuernos, pero salió un 11º cuerno. La historia nos dice que Roma se divide en 10 reinos, pero ese cuerno, la historia nos enseña que fue el papado. Nace, y entonces el papado destruye 3 reinos. Y la clave está en que el papado, cuando agarra la hegemonía del mundo, entonces ellos, ¿qué hacen con la palabra de Dios? La esconden y modifican la Biblia, porque dice la palabra que ellos pensarían en mudar los tiempos y la ley. ¿Qué hizo la iglesia romana con la ley de Dios? La cambió, quitó "no tendrás imagen" y puso "santificará las fiestas". El 4º mandamiento, que dice acordarte del día de reposo, lo eliminó. Entonces modificó la ley de Dios. ¿Qué hizo? Cambió, ha intentado cambiar los tiempos y la ley. Sí. La Pascua de Jesucristo, ¿cuándo la celebramos nosotros? El 14 de Nisan, ¿verdad? Exactamente el tiempo que Jesucristo lo hizo sobre la tierra. Pero entonces ellos modifican los tiempos, y entonces dicen, no la celebramos en el 14, sino que vamos a celebrar la Pascua el día 14, pero siempre lo vamos a dirigir al siguiente domingo después de la Pascua, para que siempre caiga el domingo. Y siempre cae, en la secta romana siempre cae
la resurrección de Jesucristo siempre cae en domingo, siendo que Jesucristo, ya lo saben ustedes, no resucitó en domingo, Jesucristo resucitó en sábado. Entonces, el asunto es, eso es lo que significa, lo que nos enseña. Ellos intentan cambiar los tiempos y la ley, y aquí nos está dando Dios por su palabra quién es ese cuerno pequeño. ¿Quién? Lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana, porque entonces dice que perseguiría a los santos del Altísimo, y nosotros vemos la historia que ha hecho, exactamente lo que la Biblia dice: ha perseguido a los santos del Altísimo. Entonces, se oye duro la palabra, porque si es dura. Cuando uno comprende una de estas cosas, dice, caray, pues duele, ¿verdad? Porque incluso los apóstoles en Juan, los discípulos de Jesús en San Juan 6, cuando Jesús les habló, dijeron, no duras esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Y dice que muchos oyendo las escandalizaron y se fueron. Pero Pedro, ¿qué dijo? Cuando Jesús le dijo, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, aquí ni iremos, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces la palabra profética nos asienta, aunque nos duela, pero ahí está, no la podemos quitar, no la podemos mover, porque viendo estas cosas nosotros estamos comprendiendo, hermano, realmente Jesucristo regresa ya, no está lejos de esto. ¿Por qué? Porque entonces Apocalipsis, vamos ahí a Apocalipsis otra vez, capítulo 16, 16, dice, porque ahora ya viene la ira de Dios, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Ahora fíjese, la señal de la bestia, ¿cuál fue? Toda la doctrina que el romanismo impuso en el mundo. Entonces, dice la palabra, es la señal que distingue, y ellos tienen como distintivo el día domingo como día, de que este es el día que nosotros pusimos en vez de Dios. Eso lo distingue y lo defienden mucho. Vea usted encabezados en el periódico de Estados Unidos, está diciendo una senadora que quieren obligar a las gentes que vayan a los templos los domingos por ley. En Argentina ya es ley, y en Alemania me parece ya es ley no abrir los negocios los domingos. Entonces ya está poniendo su autoridad. ¿Quién? La bestia ya está poniendo su autoridad sobre las naciones. Poco a poquito lo va logrando, poco a poquito. Ahora, la imagen hace lo mismo, ¿sí? Porque tienen las mismas doctrinas. Exactamente, que están aceptando todas las doctrinas de Roma con la cuestión del ecumenismo. Si alguno hable conforme está escrito. Dice que la imagen de la bestia tenía apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cómo? La Iglesia Católica habla como cordero. Sí, se habla como cordero, porque le dicen, mire, Cristo los ama, Cristo les puede perdonar sus pecados, etcétera, pero lo que está escrito se lo dice casi 50-50 o 70, más mentira que 30%, o sea, le hace una mezcolanza para envolverlo. Por eso dice que ha embriagado a las gentes con el vino de su fornicación, y muchos no hicieron porque están embriagados de la doctrina del vino de Babilonia. Entonces, ¿qué sucede? Capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, ¿con quién se enfrenta Jesucristo ahí? Satanás. Con Satanás. ¿Y quién está usando la Biblia? ¿El dragón, sí o no? Sí. ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, aviéntate de aquí y que tus ángeles guardarán, etc. ¿Estaba el dragón hablando Biblia? Sí. ¿Sí o no? La imagen habla Biblia, y la imagen y la imagen de la Biblia hablan Biblia. ¿Sí? Entonces hablan como dragón, se fijan, pero con engaño. Y ahí es donde nosotros debemos estar bien listos, porque acá dice 16, vino la plaga, vino la ira de Dios sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Ahora, ¿cuál es la imagen?
la bestia, el imperio romano papal, del año 1538 hasta el año 1798 es cuando cumple la profecía de los 1260 años en que ellos dominan el mundo, y es lo que se conoce como la edad del oscurantismo o la edad media, donde nomás ellos decían esto es y no es más que lo que nosotros decimos. Entonces dice que en el capítulo 13 nos vuelve a decir lo que Daniel nos estaba diciendo, porque dice que este gobierno político, Daniel nos dijo que perseguiría a los santos del Altísimo y los vencería. Bueno, pues la imagen, la bestia y la imagen volverán a hacer lo mismo, porque dice, y le fue dado, verso 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también le fue dado potencia sobre todo, tribu y pueblo y lengua y gente, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Entonces, imagínense, ¿sobre quién viene la ira de Dios en el capítulo 16? Sobre los que tienen la señal, los que tienen la señal. Entonces, en el capítulo 17, dice, y vino uno de los 7 ángeles y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Ahora, si la describimos conforme a la Biblia escrita, pues nos da exactamente la clave quién es. Dice, con la cual han fornicado y reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer. Acuérdense que una mujer es una religión, ¿verdad? O una iglesia, sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado en grande admiración. Entonces, este poder político que de los césares, acuérdense, los césares eran un poder político militar. Cuando la Roma imperial viene en decadencia, entonces todo el poderío político militar ahora se convierte en un poder político, religioso, espiritual, que domina la humanidad. Prácticamente la está dominando hasta estos tiempos. Por eso dice Dios en el capítulo 18, salgan de ella, 18:4, salgan de ella, pueblo mío, para que no participemos de sus pecados y que no seáis y no recibáis de sus plagas. O sea, ¿por qué no recibáis de sus plagas? Porque si tenemos esa misma doctrina, ¿qué dice? Vendrá la ira de Dios sobre esas personas. Estaba buscando una cita más. Espérame. Hay una cita donde dice que, no, es que bueno, traía muchas en la cárcel, no tengo tan buena memoria, ¿verdad? Hay una dice que los que tienen la señal de la bestia no tienen parte con Dios. Me parece que en el capítulo, ténganme un poquito de paciencia. Aquí está, ese era el capítulo 17. Capítulo 17, 7. O sea, Juan, Dios le está diciendo, el ángel le está diciendo a Juan, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia es el poder político que trae una religión arriba, o sea, una mujer.
Dice, y la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillaron viendo la bestia que era y no es, aunque es, ya que hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se asienta la ciudad. O sea, ya si nos metemos un poquito más, ¿cuál es esa ciudad? Pues vamos a llegar a la ciudad de las 7 colinas, que es el Vaticano, que el Vaticano significa vaticinios, lugar de adivinación. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? En el capítulo 13, ¿qué nos está diciendo? La bestia tiene una imagen, pero entonces la bestia propagó sus doctrinas y entonces las puso como señal entre las gentes. Y dice Apocalipsis 16 que el que tenga la señal, viene la ira de Dios cuando empieza a derramar, ¿qué, hermanos? La primer copa de la ira de Dios. Tuve que irme así más o menos hasta el pasado y un poquito para entender quién es la bestia y la imagen de la bestia, lo que ha propagado la imagen de la bestia o la bestia, lo que ha propagado, que es una doctrina de fornicación y que Dios no quiere que tengamos esa doctrina de fornicación y que nos quitemos el vino de Babilonia, la embriaguez espiritual en que está sumida la humanidad, porque a fin de cuentas la Babilonia no solamente sería la Iglesia Católica Romana, sino que si usted se fija, es muy común, por ejemplo, en los pueblos budistas y todos esos que creen en la reencarnación del alma, la existencia del alma, la vida después de la muerte, todo eso, todo se originó ¿en dónde? Babilonia. En Babilonia, exactamente. Propagada más fuertemente en estos tiempos a través de la religión falsa, como hay un librito que se llama Babilonia, no sé si lo han leído, Babilonia, misterio religioso antiguo y moderno. O sea, la Babilonia antigua sigue siendo la Babilonia moderna, ¿verdad? Sigue siendo la misma contaminación. Lo mismo que Dios le prohibió a Israel que no se mezclara con los pueblos porque se contaminaban con religión babilónica. Entonces, creo yo, hermanos, que es importante que nosotros analicemos esto y no procuremos babilonizarnos, ¿verdad? Entonces yo pienso, hermanos, que conociendo estas cosas nos asentamos más en la palabra de Dios y como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo, ¿quién? Jesucristo. Entonces la Biblia tiene una doctrina muy diferente a lo que normalmente se escucha por ahí, por todos lados, ¿verdad? Hoy hay doctrinas que enseñan que, bueno, cuando esta enseñanza salió más a la luz, más a fondo, por ahí en los años 1600, bueno, una época, no recuerdo las fechas, cuando Roma supo que la Biblia hablaba de ella y la describía como es, se levantaron unos jesuitas y entonces dijeron que estos libros de Daniel y todo eso ya se había cumplido ya con el rey Antíoco Epífanes en los tiempos de los medos persas. Dijeron, la acoplaron de una manera que eso fuera cosa que ya pasó en el pasado y no le dan validez a la profecía de Daniel como si fuera una profecía a porvenir. Viene otra corriente por otros jesuitas, fíjense cómo han modificado, ¿no? Y entonces ahora están enseñando que va a venir un anticristo que se va a sentar en un templo y que va a sacrificar unos puercos y bueno, han inventado muchas cosas, pero no quieren hablar lo que más o menos la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque los describe exactamente como lo que son, y obvio es que si a mí me describen todo lo malo que soy, voy a aventar que cortinitas de humo, ¿verdad? Cortinitas de humo para que no vean lo peor que soy, nomás quiero la cara bonita ante usted. Entonces eso es lo que ha hecho la religión a través de la historia, cortinas de humo aquí, cortinas de humo allá y acá, y véanlo, hermano, véanlo, abran los ojos, abramos nuestros ojos. Ahorita está muy fuerte el ecumenismo.
ya no distingue usted un predicador católico romano, ya no hace mucha diferencia entre un predicador pentecostal, protestante, etc. Prácticamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque la imagen de la bestia que está haciendo lo mismo que la imagen. Entonces usted va a ver exactamente los mismos cantos, las mismas predicaciones y muchas cosas. Nomás echar un vistacito y verá que es exactamente lo mismo, cosa que no sucedía en el pasado. Antes del 64 los protestantes éramos los herejes. Después del 64 con Juan 23 ya no fuimos herejes, fuimos hermanos separados. Y usted va ahora a las iglesias carismáticas católicas y ya no dicen vamos a rezar, ¿verdad que no? Ya dicen vamos a orar, hermana, Dios le bendiga, etc. Vamos a orar por su necesidad. Exactamente lo mismo. Cuando no hay profecía, usted no va a discernir entre lo falso y lo verdadero. No lo va a discernir. ¿Por qué? Porque no conoce lo que la Biblia de Dios nos está enseñando. Es un poder político engañoso, malévolo, para destruir, para vencer a los santos del Altísimo. ¿Y qué es lo que distingue al verdadero pueblo de Dios? Lo hemos dicho: a la ley y al testimonio. Si no se hablara conforme a esto, no les ha amanecido. La ley de Dios es el distintivo del pueblo de Dios. ¿Qué otra cosa? Que guarda su sábado. Hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo y somos sus ministros. Y la doctrina totalmente diferente, prácticamente. Ahí está la clave. Pero bueno, mucho que comentar. Ahí nomás entramos a una copa de la ira de Dios y ya veremos la semana que entra, si Dios nos presta la vida, a ver qué Dios nos muestra y seguir investigando. Póngase de pie, hermano, vamos a dar gracias a Dios. Cantamos un canto que se llama Soy Peregrino. Aquí ese canto me gusta mucho. Qué bueno que mi hermano Rafa lo cantó. ¿No se acuerda el número, hermano? Vamos a cantarlo y luego ya oramos y nos despedimos, ¿verdad? Y orar por nuestros vecinos. Seguimos orando por nuestros vecinos, ¿verdad? Que Dios los alcance. Por más migas que hago con el vecino, no me hace caso. Bueno, pero Dios es el que se va a encargar de ellos, ¿no? 357, hermano. 357. Hay que tenerles paciencia a los vecinos. Con todos nos llevamos bien. Vamos a cantar este canto, hermanos, y luego ya nos despedimos. Amén. ¿Qué número dijo? 357. Sí. Soy el
dice, hermanos? Saber que vuestra redención está cerca. ¿Cuáles son estas cosas? Una sola religión, un solo gobierno, alborotos, guerras, hambres, terremotos, celos, iras, contiendas. Todas esas cosas, hermanos, nos indican que el Señor Jesucristo regresa. Amén. Y pues orarle, ¿verdad?, para que nos dé la oportunidad de que cuando Él aparezca en las nubes de los cielos poder estar de frente y de pie delante de Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Dios, gracias por esta oportunidad hermosa, mi Dios, que nos da, Señor. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones más que en nuestras mentes, pero por ahí tiene que pasar por la mente, mi Dios. Gracias por los que podemos estar aquí, mi Dios. Bendice a tu pueblo Israel. Bendice a todo aquel que de corazón sincero te busca, Señor. Y bueno, mi Dios, por los presos en las cárceles, los enfermos en los hospitales, por nuestros vecinos, Señor, los ponemos en tus manos, Señor. Tú sabes que ellos tienen mucha necesidad. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras familias, Señor, por los padres de mis hermanos, por sus madres, Señor, por cada uno, Señor. Gracias, Padre, por todo, mi Dios, porque nos has permitido llegar un día más, Señor, a este lugar donde te adoramos y te bendecimos. Te damos honra y gloria, Señor, que solo tú mereces. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, por todo, mi Dios. Gracias, gracias. Gracias por este joven que nos visita, mi Dios, que hayamos sido de bendición, Señor, sobre todo. Muchas gracias, Padre. Si yo algo olvido, mi Dios, súplelo, Señor. Como venimos con bien, así nos vamos a nuestro hogar también, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Dios les bendiga. Y si Dios quiere, vivimos a las 11 de la mañana. Aquí estamos. Y a las 2:30. Si llega tarde, la puerta del reino lo cierra.